Estamos en directo, son las 9:31 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos este nuevo programa de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030, aquí en SEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, con la colaboración de Unicaja Banco. Unicaja Banco, gracias. Hoy vamos a hablar de iniciativas en África y de África. Ir más allá de los estereotipos y mirar la realidad africana con ojos nuevos. Un continente lleno de oportunidades, lleno de jóvenes capaces de construir el futuro. Hablaremos de proyectos internacionales de sostenibilidad que promueven iniciativas de salud materno-infantil, de promoción de la mujer, de educación también en África, de capacitación para mujeres emprendedoras que están convirtiendo a cientos de mujeres en empresarias. Y para este propósito dialogaremos con Manuel Sánchez Hurtado, vicepresidente de Arambe, Africa International. Manuel Sánchez Hurtado nació en Guadix en 1958, es actualmente profesor de la Facultad de Comunicación Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, donde también coordina los cursos profesionales de actualización profesional destinados a corresponsales y diplomáticos. Estudió Derecho en la Universidad de Granada y Sevilla y Comunicación en España y en Italia. Es también presidente de ISCOM, un ente asociativo italiano que asesora a realidades del tercer sector. Vive en la capital italiana, una suerte, una fortuna, desde el año 2000 y es, como he dicho antes, vicepresidente de Arambe, Africa International. Un honor contar con tu presencia. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a este encuentro. Que para mí es estar de nuevo en Andalucía por algunos minutos. Muchas gracias. Así es, siempre te tenemos presente. En este diálogo también nos acompañará, como en otras ocasiones, Enrique Lledes. Enrique, como todos sabéis, es director del Instituto de Estudio de Naciones Unidas y coordinador oficial de la ONU en España del 76 aniversario de su fundación. Lledes ha desarrollado una dilatada carrera profesional tanto en los medios de comunicación como en Naciones Unidas. Ha trabajado para Televisión Española, para el Grupo Z, donde fue corresponsal en Londres, así como para la cadena BBC y para Reuters Televisión en la capital británica. Enviado especial a diferentes países de África, hoy hablamos de África, Asia y América Latina. Importante fue su trabajo en la FAO como portavoz y también como portavoz de la Presidencia de Naciones Unidas en Nueva York. Buenos días y, como siempre, muchísimas gracias, Enrique. Buenos días, Manuel. Un placer, como siempre, estar aquí, sobre todo hoy, compartir esta charla con Manuel Sánchez, al que conozco de cuando estaba en Roma y de haber hecho algunas actividades juntos en la Universidad Pontificia. Un honor compartir aquí con los dos Manueles esta sesión. Igualmente, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias a conectar también con todos los que estáis conectados ahora. Como siempre os pido que si tenéis alguna pregunta podéis hacerlo a través del chat del programa y en la última parte del programa intentaremos responder al mayor número de ellas. Entramos en materia. África tiene por delante muchísimos desafíos enormes. Los más relevantes quizás sean el cambio climático, el hambre, la desnutrición, el ébola, el COVID y los tantos conflictos bélicos que existen en este continente. La primera pregunta que os quería hacer es: ¿cuál es vuestra visión de estos desafíos que están, por otra parte, también desangrando este continente? Manuel, sin duda, sí. Sin duda son retos importantes, todos los que han mencionado, pero habría que distinguir, digamos, el tamaño, la dimensión del continente africano, porque es un continente que está formado por 54 estados que viajan a velocidades muy diferentes
en términos de progreso social, sanitario y democrático. Yo podría decir que en general, ciertamente África sigue siendo el continente con la mayor concentración de pobres del mundo y teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, en concreto con el problema de la guerra y la invasión de Rusia en Ucrania, claro, en este sentido, África en gran medida depende de la importación de materias primas agrícolas que provienen de Ucrania y en parte también de Rusia. Y está teniendo un impacto, y lo tendrá más en el futuro, muy fuerte, un impacto muy fuerte en la seguridad alimentaria en todo en África, evidentemente también en Europa, pero en África. También hay que decir que Europa está comenzando también en este contexto, está empezando a mirar con más atención a África, que posee también riquísimos yacimientos de gas. No hay, por ejemplo, que olvidar que el 52% de las reservas se concentran en Mozambique, seguido de Senegal y Mauritania. Lo que supone, por ejemplo, que una oportunidad importante de desarrollo para África. Pero también esto presenta un riesgo de desencadenar nuevas amenazas a la sostenibilidad medioambiental, concretamente en África, ¿no? Sin embargo, yo diría, teniendo en cuenta todas las diferencias de contextos, la inmensidad de ese continente, lo que podemos decir, lo que surge es un alto grado de resistencia de la sociedad y de la economía, especialmente de la economía informal, es decir, una gran fortaleza, ¿no?, en este contexto de economía informal. El número de actividades empresariales en África no deja de crecer porque el mercado africano es muy dinámico. La pandemia y la consiguiente marginación de África en la lucha contra ella han desencadenado mecanismos endógenos de investigación y aplicación de soluciones también a nivel sanitario alternativas, que sin duda refuerzan el grado de confianza en las posibilidades locales. Esto es una cosa que hemos ido descubriendo en estos últimos meses de manera sorprendente, ¿no? Por tanto, frente a esas fragilidades de las que hablabas y obstáculos que hay que superar, nuestro trabajo sobre el terreno nos convence de que, por otra parte, en África, y eso los mismos africanos están muy convencidos de eso, son las personas, la sociedad civil, más que los estados en sentido estricto, sí, quienes generarán el cambio necesario a todos esos problemas que mencionaba al principio. Es decir, que hay una creciente confianza, en mi opinión, en las capacidades individuales para contribuir positivamente a mejorar la vida en cada país, ¿no? Y esto, en nuestra opinión, es un elemento importante para una profunda transformación estructural, ¿no? ¿Tú, Enrique, lo compartes? Sí, por supuesto. Es decir, es difícil individualizar un problema solo. En África se dan todos los retos y todos los problemas que se dan a nivel global, pero por distintos motivos mucho más graves, ¿no? Es decir, cada vez que damos los datos, por ejemplo, de hambre y de pobreza, pues hacen que sea en África el continente donde más está creciendo, ¿no? Todos los retos que a nivel global nos planteamos, la seguridad que estamos viendo, como por ejemplo en Europa, ¿no?, el tema de la seguridad y los conflictos, bueno, en África siguen todavía hoy con numerosos conflictos en distintas zonas, lo cual agrava la situación en cada país. Además, como decía muy bien Manuel, hablar de África es un poco como hablar de qué África estamos hablando, porque no es lo mismo Marruecos que Sudán del Sur, que Sudáfrica, ¿no? Entonces, yo creo, para no repetir un poco los grandes temas que ya ha planteado Manuel, mirando un poco hacia el futuro, yo creo que en estos momentos África, a diferencia de otros continentes, la clave es la juventud.
Es decir, África es el continente más joven del mundo, con una edad media en torno a los 20 años, y 7 de cada 10 personas tienen menos de 30 años. La tasa de fertilidad en el continente es de más de 4 niños por mujer. Y con los actuales pronósticos, la mitad de los jóvenes en todo el mundo serán africanos de aquí a final de siglo. Más del doble los jóvenes en África que toda la población europea. Con todos estos datos, el futuro es de los jóvenes. En teoría es brillante, pero sin embargo la situación no es tan sencilla. Luego podemos hablar un poco sobre este tema. Naciones Unidas, los expertos, periodistas, analistas, Naciones Unidas, no se debaten todavía sobre si este impacto, este incremento de la juventud tan brutal en África es una bendición o una oportunidad. Es un tema que se puede abordar desde los dos puntos de vista, pero bueno, digamos que como introducción, yo creo que si queremos mirar hacia el futuro de África, no podemos hacerlo sin tratar el tema de los jóvenes. Sí, efectivamente. Yo creo que, por otra parte, he visto que en la última década se ha estado avanzando en algunos logros, por ejemplo, en la descolonización, por ejemplo, en el crecimiento económico también de algunas zonas, o también en el progreso de la mujer, de la igualdad de género, también en algunas naciones. ¿Es así? ¿Lo veis también vosotros, Manuel? ¿Qué piensas? Yo pienso, una cosa que me parece es que persisten formas de neocolonialismo en África, ¿no? En algunas áreas de manera muy evidente. A veces, por ejemplo, en la antigua África francófona ligada a Francia, Francia continúa manteniendo una unión, digamos, un poco a veces peligrosa para algunos países de esa área, ¿no? Y otras potencias mundiales siguen ejerciendo una poderosa influencia económica, política, pues a través de alianzas, de empresas conjuntas, de relaciones de préstamo y deuda, etcétera, ¿no? Y evidentemente la dependencia de la ayuda financiera externa obliga, por ejemplo, a que muchos países pues sean satélites dentro de la órbita de las grandes potencias. Como decía antes, una de las potencias es Francia, ¿no? Y en estos últimos años, luego seguramente hablaremos de China, o podremos hablar también de la importancia que ahora mismo tiene en África Rusia, la que está, una influencia que está buscando de manera clara, ¿no? Por otra parte, en cuanto al avance de las mujeres, pues eso es un hecho, ¿no? La presencia de las mujeres en altos cargos de la esfera pública en África es cada vez mayor. Por ejemplo, hay países como Ruanda, como Uganda, como Senegal, que son ejemplos virtuosos y de presencia y de liderazgo femenino, ¿no? Y en la esfera privada, una cosa que podría decir es que, por ejemplo, en Nigeria, en Angola, en Ghana, pues se han situado recientemente los primeros puestos de la tasa de actividad empresarial femenina en absoluto, ¿no? Según, por ejemplo, el otro día pude ver el índice Mastercard de mujeres empresarias en el 2022, y en concreto, tanto en Nigeria como en Angola, la tasa de mujeres empresarias ha superado a la de los hombres, ¿no? Es decir, que en África te das cuenta, hay unas mujeres de una categoría profesional impresionante, ¿no? Es decir, está claro que aún queda mucho por hacer para eliminar numerosos obstáculos, sobre todo culturales, que limitan su plena realización en todas partes, pero hay muchos detalles que en ese sentido son muy esperanzadores y ahora ya son una realidad. A propósito concluyo con un comentario breve. A propósito de Nigeria, que mencionaba ahora la importancia de Nigeria, ¿no? En el 2050 la previsión es que 1 de cada 13 niños será nigeriano en el mundo, ¿eh? 1 de cada 13. El índice de crecimiento de Nigeria es, de todos los puntos de vista, también problemáticos, es muy importante. Interesantísimo, Enrique.
No, por eso decía yo que los números sobre el tema de la juventud son fundamentales. Dos comentarios. Uno sobre el tema que hablabas que preguntabas al principio de los derechos de la mujer. Es sin lugar a duda uno de los grandes retos es reducir esta brecha. También implica acabar, aunque se ha avanzado mucho, con prácticas que atentan contra la salud de las mujeres, porque, por ejemplo, no hay que olvidar que en 28 de los países africanos hay un total de 55 millones de niñas menores de 15 años que han sufrido mutilación genética femenina, que acarrean a graves consecuencias físicas y psicológicas. Y los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor para implementar y hacer realidad eliminar esta brecha. Hay que, por ejemplo, invertir en ramas donde las mujeres puedan participar más, como el tema de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, ya que en países como, por ejemplo, Nigeria, que estaba Manuel poniendo como referencia con anterioridad, solo un 3% de las mujeres se dedican a este tipo de actividades. Es decir, se necesita que las instituciones públicas impulsen la contratación de mujeres africanas en el mercado formal de una forma mucho mayor. El otro tema que quería comentar era un poco a lo que hacía referencia Manuel antes, de este neocolonialismo, que no sabemos si es neo o es el mismo colonialismo de siempre, ¿verdad? Es lo mismo con otra cara. Yo creo que hay un problema de base en África, en Europa, de cómo vemos a África. Desde Europa, desde otros países también, pero desde Europa, que es lo que más cerca nos viene, a África se le ve fundamentalmente desde dos perspectivas. Una es como una fuente de productos básicos que hay que explotar, donde son ricos, minerales, etcétera, etcétera. Y de otro, como un peligro de la migración. Entonces, lo que se quiere hacer es poner barreras. El problema es siempre el mismo, poner barreras para que no vengan a Europa y, por otra parte, seguir tratando de explotar, esa es la palabra, los recursos básicos de esos países. Entonces, esto es una contradicción en sí misma y es muy difícil romperla porque en la política europea yo diría desde hace siglos, pero vamos a ir desde la Segunda Guerra Mundial, se focaliza fundamentalmente en eso, ¿no? Y entonces yo creo que si no hay un cambio de paradigma, no se va a resolver nunca el problema. Vamos a tener un país con grandes desigualdades, con mucha pobreza, donde la gente justamente quiere buscar oportunidades de futuro, sobre todo los jóvenes, como hemos visto con este incremento de la juventud a estos niveles, y se van a Europa. Acrecentado por un mundo tecnológico donde la gente está viendo la televisión o está viendo en su móvil que en Europa se vive muy bien. Y entonces la gente quiere compartir esa parte de la riqueza que se ha generado en el norte, ¿no? En los últimos días leí algunos informes fruto de la reunión que tuvieron en enero de 2015 los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, y donde se aprobó un poco lo que era la Agenda 2063, donde plasmaban un poco la visión que tenían y los objetivos y cómo poner los pilares del futuro del continente. Y por otra parte, pero entre otras cosas con acciones y medidas concretas. Y por otra parte también la Agenda 2030, que también es una meta importante para el continente africano. A mí me da un cierto optimismo, pero me gustaría saber si para vosotros también resulta optimista todo este movimiento de la Unión Africana y nos hace de alguna manera tener un poco de esperanza que se van teniendo las ideas muy claras de cómo se quiere este continente. Manuel. Sí, aunque la Unión Africana pues, ha logrado algunos éxitos incuestionables en su corta existencia, que todavía es corta, es imposible, en mi opinión, no subrayar sus fragilidades, ¿no? Que son fragilidades debidas sobre todo
a la falta de instrumentos adecuados, ¿no? Es una de las cosas que muchos africanos subrayan, ¿no? Es decir, observadores imparciales que no están a veces con cargas públicas, ¿no? Es decir, no hay instrumentos para poder hacer esa armonización, ¿no? Y también hay que pensar que hay unas grandísimas diferencias regionales, ¿no? Es decir, esto ha salido ya en nuestro encuentro en varios momentos. África es inmensa, son 54 estados muy, muy distintos, ¿no? Claro, si consideramos el impulso a la apertura de fronteras y la libertad de circulación, los estados del norte de África y Sudáfrica, por ejemplo, muestran menos inclinación, ¿no? Es decir, que ahí hay a veces se muestran menos favorables, ¿no? La cooperación, por otra parte, y la integración regional africana, además, en mi opinión, no es una cuestión de elección, es una cuestión de supervivencia urgente para muchos de los países. Y cada vez más líderes africanos están tomando decisiones claves precisamente para hacer realidad esa integración regional, ¿no? Uno de los principales retos, por ejemplo, es cómo abordar el desarrollo de las infraestructuras, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que África tiene. Inmensos territorios con dificultad de acceder muchas veces a las ciudades con seguridad y a las fuentes de los recursos, ¿no? Y en ese sentido hay que poner en marcha políticas que permitan al continente pues, dotarse de esas tecnologías, de esas infraestructuras, y África no puede quedarse sola en esto. Desgraciadamente, me parece a mí que todo eso se ha dejado y está teniendo un protagonismo sorprendente en este momento China, ¿no? Pero también, por otra parte, es una cuestión de tiempo, no de desesperanza, ¿no? Yo pienso que la Agenda 2063 es un manual de instrucciones para renacimiento de todas las naciones del continente, sin crecimiento económico, progreso, historia y reconciliación, que es muy importante en algunos sitios, oportunidades y desafíos sociales. Y esa evolución que se está produciendo en el continente demuestra que se vislumbra un nuevo futuro. En mi opinión, hay mucha gente que tiene esa visión positiva, pero para eso es importante la participación de los ciudadanos. La agenda no es un asunto privado de los líderes y este tema está lleno de posibilidades, por lo que si los pueblos del continente responden positivamente, pues están dando un claro mensaje de esperanza de que esos sueños de África pues se puedan hacer realidad. Enrique. Bueno, yo creo que lo que ocurre con las expectativas y las metas que se ha planteado la Unión Africana es un poco lo que ocurre a nivel global con todos los objetivos, lo vemos con la Agenda 2030. Yo creo que hay un divorcio muy grande entre las expectativas, los objetivos políticos, las declaraciones pomposas de los dirigentes políticos en las reuniones internacionales, sea en Nueva York o sea en la Unión Africana, y la realidad de las acciones concretas para conseguir esos logros. Y en África no se escapa, es decir, escuchamos mucho interés en integrar y en abordar los grandes retos, pero se hace muy poco sobre el terreno. Mira, yo ayer tuve la fortuna, estaba conversando con un compañero mío que está en Sudán del Sur, y me decía que estaba trabajando con la FAO. Me decía que el problema que tienen allí, el más importante de todos, es el cambio climático y que nadie se da cuenta. Dice, ¿por qué el cambio climático? Dice, porque el cambio climático está produciendo que este país, Sudán del Sur, la mitad del tiempo, en época de lluvias, hay agua 1,5 metros, con lo cual no se pueden cultivar los campos, y la otra mitad del año están secos totalmente por la sequía, afectados por la sequía. Dice, y ese es el problema fundamental en estos momentos, tratar de encontrar cultivos que de alguna forma puedan puedan reaccionar de forma favorable ante estos excesos dramáticos del cambio climático, para poder alimentar a la población, etcétera, etcétera. Entonces, y de eso se está haciendo muy poquito, muy poquito.
¿no? Entonces, yo creo que hay, repito, un gran divorcio entre las grandes palabras y las grandes metas y lo que se está haciendo en la práctica. Y Manuel, tú hablabas antes, has nombrado China. Hablemos de China. China está basando ahora mismo las relaciones con el continente africano precisamente en la obtención de recursos energéticos y materias primas. Su protagonismo diplomático en el mundo va creciendo a fuerza de este crecimiento económico. Y, por ejemplo, hay que concretar que en África la deuda que tiene con China concretamente es de 153.000 millones de dólares. Es decir, está muy atadita en corto con la China, que en los últimos años ha conseguido China a África 1.143 préstamos a gobiernos de este continente. Por lo tanto, los tiene bien atados a estas naciones. Si las finanzas de estos gobiernos, de estos países, dependen del exceso de los fondos de Pekín, las decisiones políticas, me imagino, que van a depender mucho de esta situación que se ha creado económica. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Esto. Pues yo te puedo decir por lo que veo, he visto en África, he podido comentar con algunos expertos, he podido leer. Evidentemente, por una parte, China ha sido el mayor socio comercial de África durante 12 años consecutivos, ¿no? En todos los países que he podido visitar en África siempre he visto obras públicas realizadas por chinos en sitios desde Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Camerún, una cosa sorprendente, ¿no? Y a ello hay que añadir las inversiones en infraestructuras de tipo menor, ¿no? Claro, su influencia también se ha visto claramente hace muy poco en la votación en la Asamblea de las Naciones Unidas para condenar la invasión rusa de Ucrania. Si se observa el mapa del mundo, si lo echamos un vistazo, en el que los que votaron a favor, los que estaban en contra y los que se abstuvieron, pues se puede ver que una parte de África votó como China y la India, ¿no? Igual. Es decir, que se abstuvo, ¿eh? Si a esto se suman los 17, la Eritrea que votó en contra y 8 ausentes, pues hace 26, algo menos de la mitad de los 54 naciones africanas. Se puede decir que la mirada del continente africano se dirige cada vez más hacia el este y ahí China está muy fuerte, muy potente. Y que Occidente corre el riesgo de quedar cada vez más marginado. No logra entrar. Por otra parte, si echamos un vistazo al sistema de información, hubo un tiempo en que todo el sistema de información mundial se refería o se tenía como referencia a las grandes agencias de información occidentales para hablar de África. Hoy las cosas han cambiado. Es decir, ahora mismo entre las grandes está la agencia china Xinhua, que hasta hace poco nadie la tenía en cuenta y que se ha convertido en omnipresente en África. Y eso condiciona todo. Si toda la información llega a través de una agencia de información china, todo lo condiciona. Y tiene una gran capacidad para interceptar, para interpretar, para difundir noticias de África. Y cuentan, por ejemplo, la agencia china cuenta en este momento con más de 30 oficinas de correspondencia en todo el continente. Impresionante. Y esa agencia no tiene nada de independiente, es decir, que está directamente subordinada al Consejo de Estado de la República Popular China. O sea, que no es que sea una... No podemos compararla con otras de las grandes agencias, ni siquiera, por supuesto, con otras agencias que son de carácter estatal, como puede pasar con la agencia española, con la agencia EFE. Es otra historia, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Enrique? Bueno, más que de acuerdo, yo es que creo que China está, o sea, ha subido en el tablero internacional y está actuando como cualquier potencia imperialista del pasado. Es decir, en África ha sido explotada por otras potencias. Manuel hacía referencia a Francia, hay que acordarse de Bélgica, hay que acordarse del Reino Unido, perdón. Hasta Italia y España
han tenido sus parcelas en África. Es decir, no es más que responde a una situación internacional del siglo XXI, no del siglo XX. En el siglo XX eran las potencias europeas las que interferían y tenían esa influencia que ahora decimos que tiene China, que es verdad. Es decir, China lo que ha hecho ha sido, a la par que incrementaba su presencia internacional, ha realizado una política de inversiones, no solo en África, pero en África es bien evidente, que le da un poder de decisión y de asesoramiento muy importante que en este momento no tienen otras potencias que les gustaría. Al Reino Unido le encantaría poder tener la influencia como tuvo en el pasado que tiene ahora China. O sea, no se está comportando de forma muy distinta. Dicho esto, la realidad es esa. Como dice Manuel, en estos momentos China tiene una gran influencia. Os voy a poner dos ejemplos muy concretos para que os deis cuenta. La elección a director general de la FAO, que tuvo lugar hace exactamente 2 años. China tradicionalmente no ha tenido ninguna influencia en Naciones Unidas o ha sido muy poca, solo como miembro del Consejo de Seguridad, que no es poco, pero digamos que las agencias especializadas apenas tenía influencia. Lo lógico o lo que parecía que debía de haber sido era que el candidato africano, hubiese algún candidato consensuado por la Unión Africana para dirigir la FAO, por motivos obvios del mandato que tiene, etcétera, etcétera. África no llegó a poner ni siquiera el candidato, porque cada vez que un país tenía un cierto interés en poner un candidato, de repente desaparecía ese interés. Y al final no lo hubo. Y hubo un candidato chino que arrasó con los votos de África, con los votos de América Latina. No estamos hablando, estamos hoy concentrándonos en África. En América Latina es exactamente igual. Es decir, la influencia es cada vez mayor, nos guste o no nos guste. Yo os voy a poner un segundo ejemplo de lo que decía Manuel de los medios de comunicación. Una cosa que yo he vivido cuando yo era portavoz en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Todos los burós, todas las delegaciones de los medios de comunicación tradicionales que tienen su sede en Naciones Unidas, la agencia EFE, Reuters, la CNN, todas en la última década han ido disminuyendo. La agencia EFE llegó a tener 6 o 7 personas en la sede de Nueva York, hoy queda una. Reuters tenía 10 o 12, hoy quedan 2. La CNN, que tenía, o sea, las grandes cadenas de televisión, algunas todavía siguen, otras ya no están en Nueva York. ¿Quién era la única delegación que ha aumentado el número de corresponsales en Nueva York? Que empezó con una cuando yo llegué, Xinhua, que hacía Manuel referencia. Cuando yo me marché, Xinhua tenía 12 corresponsales. CCTV, la televisión china, tenía 4 o 5, era con mucho la delegación que había aumentado su posición. Esto responde ni más ni menos que en el siglo XXI la gran potencia es China, nos guste o no nos guste. Sí. Por el contrario, los occidentales parece que no ven África, están mirando evidentemente para otro sitio y están sucediendo cosas muy graves. Basta pensar, por ejemplo, los millones de personas que están al borde de una catástrofe humanitaria, por ejemplo, en el Cuerno de África. Sin embargo, para los occidentales eso nos queda muy, muy lejano. Sin embargo, hay iniciativas que parten de aquí, de Occidente, y que están trabajando por África y en África concretamente. Por ejemplo, Harambee. Manuel, ¿qué es lo que es exactamente de la cual tú eres vicepresidente? Pues mira, Harambee es una ONG que creamos hace ahora 20 años con un objetivo muy sencillo y yo diría que humilde, teniendo en cuenta y comparando lo que es Harambee con las grandes organizaciones de ayuda humanitaria, etc. Nuestro objetivo era de carácter comunicativo, queremos hablar bien de África. Nuestro objetivo era
en este sentido, es decir, podemos ayudar a África en la medida en que mejoremos la comunicación de África. Uno de los problemas que existen en todo Occidente es que cuando hablamos del continente, inmediatamente nos viene a la cabeza las enfermedades, la guerra, las carencias, todas estas desgracias. Y, por otra parte, lo que hemos ido comprobando es que, efectivamente, no negamos que todo eso exista, pero con Gran B lo que queremos es, y hemos tomado mucha iniciativa en ese sentido, quitar los prejuicios sin dejar de mostrar la realidad, pero mostrando el bellísimo rostro y las tantísimas capacidades que África tiene desde todos los puntos de vista, económico, cultural, social, etcétera, ¿no? En ese sentido, lo que queremos es ayudar a los africanos, pero como ellos quieren ser ayudados, ¿no? Es decir, como socios, no como gente que están en la puerta y le damos alguna pequeña limosna, ¿no? Por eso Harambee se constituyó precisamente con esta particular perspectiva, ¿no? Hagamos un tipo de cooperación que es a través de la comunicación, mejorando el punto, cómo se ve, cómo se puede desarrollar mejor el conocimiento de África en los países donde estamos presentes. Enrique, ¿es posible desde tu visión y tu experiencia ayudar a los africanos en su propio desarrollo? Sí, sí, es decir, yo creo que es fundamental. Se han hecho muchos avances, es decir, cuando uno es crítico siempre podemos ver la botella medio llena o medio vacía, y se han hecho muchos avances. Creo que es fundamental lo que dice Manuel, el tema de la comunicación. África tiene un gran reto en el tema de la comunicación que no tienen otros continentes. Por ejemplo, en América Latina, con el castellano dominando, con el español dominando con la lengua, es más fácil. Y aún así, no hay medios de comunicación globales de toda América Latina con una cierta influencia, como hay en los medios sajones. África tiene esa complejidad de que tiene... para empezar, ya los idiomas oficiales son todos distintos. Hay países anglófonos, hay países francófonos, pero luego hay la multitud de lenguas locales donde es muy difícil que los medios de comunicación puedan ser africanos como tal. Se han hecho muchos intentos, con lo cual, por ejemplo, ahí también hay una colonización de los medios de comunicación occidentales, con lo que ello conlleva de estigmatización, de estereotipos, que es muy difícil romper. Yo creo que el trabajo que está haciendo Harambee en ese sentido es importante. Están apuntando en un área estratégica que es fundamental, que son los medios de comunicación y la imagen que se proyecta tanto dentro de África como fuera de África, ¿no? Y ahí hay un gran trecho para recorrer. Manuel, Harambee tiene más de 100 proyectos en 22 países de África. ¿Por qué no nos ilustras alguno de estos proyectos? Mira, una de las cosas que nosotros hemos ido haciendo estos años son proyectos que se centran casi todos en la educación, en la formación. Porque es precisamente el contexto, el ámbito en el que los propios africanos están convencidos que es donde deben de invertir más, ¿no? La propia formación, la propia educación, ¿no? A todos los niveles, desde los niveles más básicos a los niveles universitarios, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que nosotros tenemos que es muy interesante, me parece, es el desarrollo de becas de estudio que están destinadas para mujeres africanas que pueden hacer periodos de investigación y de trabajo científico en algunos países de Europa, por ejemplo, en España o en Italia. En estos últimos años, incluso al principio de la pandemia, logramos traer a algunas mujeres de algunos países africanos precisamente con estos periodos, eran becas para hacer proyectos de investigación científico en varias áreas estratégicas que nos parecían súper interesantes, ¿no? Y después tenemos proyectos que a veces son más pequeños, pero que tienen un gran impacto en los países. Por ejemplo, tenemos un proyecto ambicioso en Kenia que es la actualización formativa de los maestros
en las escuelas rurales. ¿Por qué? Es decir, porque los maestros a veces son mal considerados y, sin embargo, de ellos depende el futuro de miles, de centenares de miles de chicos. Y a veces estos maestros están desasistidos y necesitan precisamente actualización, formación, ánimo, es decir, en definitiva, todos los recursos para que puedan crecer y cambie el rostro de tanta gente que podrá luego llegar o a la universidad o podrán, digamos, poner en marcha actividades empresariales de nivel, ¿no? Y tenéis también proyectos de sensibilización, Manuel. ¿De qué se trata? ¿Qué son Mira, estos proyectos de sensibilización? un proyecto de sensibilización que tenemos, por ejemplo, aquí tanto en los países en los que estamos presentes, en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, cada 2 años convocamos un premio para documentales sobre África, ¿no? El último que tuvimos se celebró en Francia, en la entrega de los premios, en Polonia, en España, en Italia, etc. Entonces, este premio es un premio que está dirigido a documentales que tienen que tener una característica básica y sencilla. Hablar de África sin estereotipos, es decir, ofrecer ese punto de vista sobre África que permita ver no como un gran continente lleno de problemas, sino como un continente lleno de oportunidades desde todos los puntos de vista. Entonces, esta sensibilización a través de documentales que se están difundiendo en todo el mundo es una gran ayuda, ¿no? O, por otra parte, una cosa que hacemos en Italia y en España a través de escuelas, ¿no? Es decir, contarles con testigos, con gente que tiene experiencia directa, qué es África, pues para que también se pierda el miedo al que está presente en España, en Italia y en otros países de Europa. Ahí está, entre comillas lo digo, ¿no? Y miedo al tipo que llega de pateras, ¿no? Desde el continente africano, ¿no? Entonces, nos concentramos en estos temas de sensibilización con proyectos de explicar de qué se trata en tantas escuelas de España y de Italia. ¿Y cuánto es importante, Enrique, la sensibilización en este sentido? De contar lo que es realmente África. No, es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Por eso yo decía que es uno de los grandes retos, ¿no? Primero porque desde Occidente los estereotipos ya formados son muy difíciles de romper, muy difíciles. Por eso todos los esfuerzos encaminados a ofrecer una imagen distinta, que no sea del emigrante, de la pobreza, de los grandes problemas, y poner el foco en las partes más positivas, que las hay y muchas como en cualquier otro continente, por parte de África, con esa riqueza y esa diversidad cultural que tiene tan importante, es fundamental, es fundamental. Es una inversión a largo plazo, porque todo el tema de la sensibilidad, de la sensibilización, perdón, siempre es muy difícil de cuantificar, con lo que eso lleva en las políticas públicas de los países, donde necesitamos rápidamente ver resultados cuantificables antes de las elecciones o en pocos meses. Entonces, es muy importante que haya instituciones que se puedan dedicar a tratar estos temas a largo y medio plazo, ¿no? De todas maneras, es insuficiente, ¿no? Creo yo, la información que se tiene de África en Europa, ¿no, Enrique? Creo que es bastante... Sí, yo creo... O también hay desinformación, porque vemos a un africano por la calle y pensamos que es uno que se está muriendo de hambre y a lo mejor es un ingeniero y tiene además 5 carreras, no lo sé, es... No, correcto, correcto. Es decir, hay falta de información, más que falta de información, hay falta de interés. Es decir, yo creo que a veces achacamos siempre a la información como si estuviese manipulada por fuerzas extrañas, con una mano por detrás, que también es verdad, pero en muchos casos la información responde al interés
de la sociedad civil, por según qué temas. Y entonces, por ejemplo, en el caso de España, hay que reconocer que los lazos históricos con África, recientes, no antiguos, pero recientes, son mucho más escasos que, por ejemplo, con América Latina. Es decir, entonces un ciudadano español medio está mucho más al corriente de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua o de lo que pasa en Argentina, que de lo que pasa en Sudán del Sur, que no sabe muy bien ni siquiera cómo situarlo. Pero lo mismo ocurre, no es que seamos los españoles más tontos, lo mismo ocurre con otras culturas. En el Reino Unido, yo viví 5 años en Londres, hace ya muchos años, cuando era estudiante, y encontrar una noticia de América Latina era imposible. Imposible, o sea, en América Latina no existía porque no había ningún interés por parte del público británico sobre esas cuestiones, hasta que estalló la Guerra de las Malvinas. Entonces, toda América Latina era solo la Guerra de las Malvinas. Pero bueno, lo que quiero decir es que es la pescadilla que se come la cola, ¿no? Como decís ahí en Andalucía. Oye, Manuel, para paliar esta falta de información y también la desinformación que existe sobre África en Occidente, en Europa, habéis creado lo que es el Observatorio Harambee. Es un estudio sobre África. ¿Puedes contarnos un poco más qué es lo que es? Sí, con este observatorio una cosa que pretendemos, ayudado por un comité cultural en el que están presentes intelectuales de distintos países de África y también de Europa, hacer estudios anuales que permitan, digamos, palpar, hacer un test sobre la situación en África en distintas áreas, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo que vivo aquí en Italia, una cosa de la que a veces tengo una notable envidia es cómo los italianos y la clase empresarial italiana están muy atenta a lo que pasa en África. Y todas las misiones comerciales que la Confederación de Empresaria Italiana hace todos los años, hay una presencia sorprendente de Italia. De hecho, en la Confederación Empresaria Italiana hay un departamento que se ocupa de África específicamente. Entonces, con este tipo de estudios que hacemos todos los años, nos centramos precisamente en ver cuáles van a ser las tendencias en sectores que a veces no están tan presentes en la opinión pública mundial, ¿no? Desde, efectivamente, por ejemplo, el desarrollo de las energías alternativas, que sí que está presente en el ámbito empresarial, porque es un tema que interesa mucho, ¿no? Y en toda la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Pero en ese terreno. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sanidad. Una cosa que todos hemos observado es como, por ejemplo, durante toda esta gran crisis de la pandemia, en África se decía cuando empezó la pandemia que iba a ser el gran desastre, la hecatombe increíble. Y no ha pasado nada, es más, ha pasado muy poco. Es verdad que ellos tienen otros problemas de tipo relacionados con la sanidad, pero no desde luego en este terreno porque estamos viendo que hay otro tipo de cosas que están surgiendo y esto es otra de las cosas que hacemos, que analizamos con este observatorio Harambee. ¿Y cómo se puede colaborar con Harambee, Manuel, desde distintos ámbitos, desde la sociedad civil, desde las empresas? ¿Qué canales habéis abierto para esta colaboración? Perfecto, mira, en España tenemos existe Harambee España, que está realizando muchas actividades. Por ejemplo, acaba de entregar hace unas semanas el premio a la mujer africana. En este caso era una profesora de economía y empresaria de Nigeria, una mujer extraordinaria, ¿no? Entonces, visitando el sitio web de Harambee España, ahí se pueden ver tantas alternativas y posibilidades, ¿no? Pero a veces hay gente que lo que quiere es echar una mano de manera, no dando un dinero, etcétera, sino yendo directamente ahí. En ese sentido hemos creado una plataforma de voluntariado internacional, de manera que quien quiere ir a África, tenemos distintas, digamos,
peticiones de estructuras de carácter sanitario o educativo, y ahí se puede ver, decir, hombre, yo podría echar una mano porque soy médico, porque soy tal, para hacer un trabajo concreto de especialización en Nigeria o en Kenia o en Costa de Marfil o en Guinea, donde sea. Esa es otra manera de echar una mano. Y hay otra forma muy bonita, es decir, de poder echar una mano, que es precisamente participando en algunas de estas actividades que promovemos cada año, por ejemplo, en España, a través de ese premio para mujeres que queremos que se formen científicamente. África tiene, por ejemplo, una gran carencia, que es el crecimiento del sector científico-técnico. Bueno, pues ahí lo que queremos es que crezca mucho, pero con el trabajo de las mujeres, que es también una manera de dignificar y poder llegar a una igualdad de género evidente en un sector muy importante, ¿no? Yo creo, Enrique, que este es un buen ejemplo, el de Arambé, de cómo es mucho más eficaz enseñar a pescar que no regalar pescado. También la FAO también me parece que en este sentido está dando pasos importantes con respecto a países emergentes en África o en América Latina, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, yo creo, comparto totalmente el planteamiento que hacía Manuel. Yo creo que la cooperación puede ayudar, pero la cooperación se hace con iguales, no se hace desde un ámbito superior. Son los mismos. O sea, si África tiene que salir adelante, tiene que ser realizado por los propios africanos. Nosotros podemos poner nuestros granitos de arena para ayudar, para asesorar en áreas fundamentales, como decíamos antes, la sanidad, etcétera, pero son los propios africanos los que van a salir ellos por su propio pie hacia adelante, con todos los retos que tienen por delante. No hemos hablado, ya nos queda poquito tiempo, del tema de las ciudades, de que más de 2/3 de la población están en las ciudades y más de la mitad de la población de esas ciudades vive en slums, vive en barrios totalmente degradados. Son todos esos retos que hay que afrontar y que muchos países africanos están haciendo importantes avances en Kenia, en Sudáfrica, en un montón de países, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar por África y en África, Enrique? Es decir, lo mismo que hablamos, por ejemplo, que con la pandemia era importante también que se vacunaran allí. Sí. ¿Por qué es importante para el progreso también de Occidente de que África vaya bien? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo creo que es otra cuestión que no hemos tratado, es una cuestión ética. Es decir, en el mundo, en este mundo de desigualdades en el que vivimos, y que es cada vez más rico y más desigual, en África eso es bien evidente. Entonces, primero hay un tema de planteamiento puramente teórico, ético, que no tiene nada que ver con los intereses económicos. Es decir, no es justo que nosotros, por haber nacido en Europa, tengamos acceso a una serie a una parte de la riqueza, a una parte del pastel de esa riqueza mucho mayor que si has tenido la desgracia de nacer en Sudán o en Somalia. Entonces, esto es un tema fundamental. Luego, obviamente, repito, ya depende desde qué perspectiva queramos ver a África. Si el gran temor es que la gente nos invada en Europa, pues obviamente ya, aunque solo sea desde un punto de vista práctico, tenemos que reducir la pobreza y el hambre y ayudar a la gente a que siga trabajando en los campos y que no tenga ningún interés en marcharse de su país, porque nadie se va de su país de forma voluntaria o queriendo. Todo el mundo queremos estar con nuestra familia, en nuestro territorio, pero como sabemos muy bien en Europa, España es un país, y Italia, que ha generado migración en los últimos siglos de forma mayoritaria, porque la gente busca oportunidades en otros lugares. Por eso es fundamental
que si queremos desde el punto incluso de vista práctico, hay que de alguna forma eliminar esas diferencias. Y otro de los grandes temas que, repito, hemos abordado muy lateral, porque no tenemos, de forma colateral, porque no tenemos tiempo, es el tema de los conflictos. O sea, si en los sitios donde hay un mayor problema de hambre, de pobreza y de migración, es obviamente en los conflictos, porque si tú estás en tu casa y te están tirando bombas en la cabeza, coges a tu familia y te marchas de allí, como hemos visto en Ucrania. Bueno, pues esa situación se está dando en Somalia, se está dando en Yemen, se está dando en Sudán. Hay un montón de conflictos donde las potencias, tanto regionales como internacionales, no son ajenas a sus intereses. Entonces, bueno, ese es otro de los grandes temas que sí es responsabilidad de Occidente, al menos de no alimentar. Manuel, con todos estos temas que hemos tocado, todas estas situaciones, ¿qué mensaje tiene Harambee para el mundo, es decir, para la sociedad? ¿Qué es lo que le está gritando? ¿Qué es lo que le está poniendo en evidencia? Pues precisamente esto que antes decía Enrique, ¿no? Y que en un contexto de globalización como en el que vivimos, no podemos pensar que vamos a mejorar y vamos a poder cuidar nuestro contexto social, ciudadano en Europa, si no tenemos en cuenta todos los demás, porque estamos continuamente conectados y cada vez de una manera mayor, ¿no? Es decir, de hecho, el tema de la pandemia que seguimos sufriendo es una consecuencia de la globalización y esto va a seguir así. Por tanto, todas las medidas que vayan en la línea y estén dirigidas a ayudar, a preocuparnos de esos otros contextos que están muy cerca de nosotros, a que mejoren de un punto de vista económico, social, cultural, es no solamente una ayuda directa a ellos, sino también es una ayuda para nosotros. Nosotros pensamos que la solidaridad es un puente que tiene dos patas, pero una pata está aquí y la otra está allí, y del puente, ¿no? De los dos del arco, ¿no? Pero no se sostiene sin las dos. Y nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. Por eso no solamente tenemos intereses comerciales, económicos, sino que se traslada a toda la realidad y eso hace que todo pueda mejorar de manera notable. Por tanto, nuestro punto de vista es positivo, lleno de esperanza. Pensamos que la mayor parte de las cosas van bien y pueden ir mejor y para eso hemos de intentar ver a los demás, y en este caso concreto, África, por lo que a nosotros respecta, ¿no? Queremos mirar a África y a los africanos como un gran ayuda para nosotros, no solamente o no como un problema. Pues el tiempo no lo hemos literalmente comido, así que vamos a terminar y yo me quedaría con una palabra, que es la palabra Harambee. Harambee es la expresión que se usa en África, cuando se necesita que todos colaboren con todos. Hay una familia en apuros, Harambee. Hay que construir una escuela o una casa, Harambee. Hay que allanar un camino, Harambee. Cada uno ofrece todo lo que puede, trabajo, dinero, esfuerzo, materiales, todos dan y todos al final reciben. Ojalá que incorporemos muy pronto esa palabra a nuestra cultura y a nuestro estilo de vida. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos desde Diálogos OECA. Tendremos nueva cita en las próximas semanas y seguiremos así proponiendo temas de interés, ya que nuestro objetivo es nutrir de buenas ideas y de buenas prácticas a la sociedad que influyan en la toma de decisiones y también que repercutan en la opinión pública. Buenos días a todos. Muchas gracias por su atención. Sean sostenibles. Gracias.